inicio a este webinar de gestión integral de asbesto. Bueno, de residuos de asbesto, ya vamos a mirar un poquito a fondo el tema. El presente webinar tiene como objetivo abordar de manera técnica y obviamente también normativa el manejo del asbesto. En el entendido que el asbesto pues, es un material que es históricamente utilizado por la humanidad en la industria. Pero pues también tiene una condición que es altamente peligroso para la salud humana y obviamente también para el ambiente. Entonces, pues vamos a desarrollar varios temas, el enfoque un poquito para que lo tengamos en cuenta, el tema de salud ocupacional, gestión ambiental y cumplimiento normativo en Colombia, todo relacionado con, obviamente, asbesto. Entonces, iniciemos un poco. Preguntémonos, ¿qué es el asbesto? Allí tenemos una diapositiva donde, bueno, hay una información muy relacionada con los, digamos, materiales que componen el asbesto. Pero vámonos un poquito más atrás de esta diapositiva y es que el asbesto realmente se consigue en su forma natural, en minas, ¿sí? Y lo ves como si fueran, digamos, unas rocas fibrosas, incluso hasta mechudas, de las cuales, pues obviamente el ser humano cuando las encuentra, pues le encuentra su utilidad. Entre eso me quiero remontar un poquito a la antigua Roma, donde ya el asbesto era muy común de utilizar y era curioso porque lo utilizaban en la ropa de los esclavos, ¿no? Era el material muy económico y fácil de encontrar. Disculpe, y lo utilizaban en la ropa, imagínense esto, en telas, en fibras para vestir a los esclavos. Y desde entonces tenemos datos específicos de condiciones también de salud, que haremos más adelante. Entonces, el asbesto, o también llamado amianto, realmente, como tal, la definición técnica es amianto, pues es un grupo de materiales fibrosos de origen natural, ¿no? Aquí los vemos. Ellos tienen unas propiedades específicas, ¿sí? Eso está muy relacionado con los silicatos. Tienen unas características específicas por su alta resistencia térmica, por sus condiciones químicas y mecánicas, ¿sí? Sus propiedades las vamos a ver también como a fondo, son incombustibles, entonces la vamos a ver en muchos materiales en su momento a nivel industrial que se utilizaban para lo que llamamos cortafuegos. Tienen una alta resistencia a la tracción, también consideraban como un aislamiento térmico o eléctrico. Su fibra pues era microscópica y por eso también es respirable, perdón. Concepto clave, pues el riesgo pues no está como tal en el asbesto sólido, en el material sólido, sino en la liberación de esas fibras que pueden ser respirables. Mm, Nosotros decimos que son aquellas fibras que son menores a 5 micras, importante. Debemos hacer ahí como las... ¿Por qué 5 micras? Porque recordemos que como el ejercicio ambiental, vamos a hacer ciertos monitoreos en nuestras empresas, entonces todo aquello que sea material particulado menor a 10, allí se puede observar el comportamiento del asbesto, si es que en nuestra empresa o en nuestro ejercicio hacemos manipulación de amianto. ¿Sí? Tal. Bueno, volviendo acá un poco al tema. Entonces, encontramos que el asbesto, si vemos aquí a mano derecha, hay una serie de materiales o de tipologías de materiales, que unos son serpentinos y otros anfíboles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los anfíboles son de una fibra mucho más recta y los serpentinos, pues obviamente presentan estas bifurcaciones al interior del material. Entonces, si vemos serpentinos, hay pocos, el crisolito, y los anfíboles hay muchos más, pero el más peligroso son los anfíboles, que es la amosita, la crucidolita, tremolita, antofilita y la actinolita. Esto se consigue naturalmente, lo que les digo, en minas. Cuando pues, los seres humanos hemos realizado las excavaciones para encontrar diferentes materiales, encontramos este.
Y incluso en algunas actividades, por ejemplo, la joyería, cuando están, digamos, los joyeros haciendo el pulimento de ciertos materiales, allí también pueden encontrar fibras de asbesto, porque pues obviamente están en su forma natural y están haciendo un trabajo con esos materiales y en ese momento están expuestos a fibras de asbesto. Entonces no es como, tampoco común como de pronto lo consideramos. ¿Listo? Materiales que contienen asbesto. Entonces vemos una gran cantidad de materiales. Esto se dio mucho pues por la era industrial. Mm, pues el asbesto era un material muy económico, ¿sí? Que nos permitía tener digamos, en algunos casos materiales con alta resistencia, lo que decíamos, entonces se utilizaba para la construcción, como aislantes térmicos, los encontramos como en pisos vinílicos, y algunos recuerdan casas de mi abuela, donde los pisos eran como un color, recuerdo yo que eran como un color un poco vino tinto, y tenían unas formas muy básicas, esos pisos eran de asbesto, o son porque ahora están instalados. El tema es que, lo que les decía, esto no es peligroso en su forma natural, sino es cuando vamos a desinstalar. Perdón, que se me cerró por acá. ¿Qué caso es? Listo, entonces vamos a ver un poquito de cómo se gestó la industria del asbesto en Colombia. Realmente la problemática no nace en Colombia, nace con Eternit desde Italia. Entonces, de pronto, no sé si eso lo habíamos, nos habíamos enterado antes, pero nace con la empresa Eternit, que fue una de las principales responsables de la masificación del uso del material en el mundo, particularmente productos de fibrocemento. Y lo que más conocemos son las tejas, ¿no? Las tejas es el material que nosotros identificamos que contiene asbesto. ¿Bueno? Esa empresa se fundó realmente en Europa como en 1900 y tuvo una expansión durante, pues digamos, global durante el siglo XX. Mm, pues realmente se introdujo a la industria porque era una solución económica y muy resistente. Entonces, ese auge, digamos que fue accidental de alguna manera, pero fue el resultado de un modelo de industria global pues ampliamente promovido. Antes de que el asbesto llegara a Colombia, ya había tenido instancias jurídicas en Italia. Entonces, las personas que trajeron el asbesto a Colombia ya habían tenido dificultades jurídicas, ya los habían procesado y ya estaban, digamos que con orden de detención cuando trajeron la industria a Colombia. Caso irónico, pues porque obviamente acá cuando llegaron, pues se gestó también la masificación del material y ahí empezamos a tener dificultades, ¿no? Pero no inmediatamente, porque las condiciones del asbesto solo se ven años después. Entonces, recordemos un poquito las propiedades. Es incombustible, tiene una alta resistencia a la tracción. Entonces, miren lo atractivo del material. Se utiliza como aislante térmico eléctrico y tiene una fibrosidad microscópica que es altamente respirable. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para la toma de decisión que en su momento tenía la industria para adoptarlo como un material obviamente muy útil, ¿no? Para la venta en sus diferentes dimensiones. Sus usos históricos, bueno, acá les traje algunos, pero sus usos históricos fueron en la construcción básicamente, como tejas de fibrocemento, en tuberías, en paneles aislantes. Ahí de pronto también les puedo mencionar, no sé si ustedes tienen, bueno, una abuelita o en la casa de sus papás, tuvieron un tanque de agua de asbesto. Bueno, y las tuberías anteriormente eran también de este mismo material. En la industria, digamos, en frenos, en embragues, en las juntas y empaques, en el sector energético, en aislamiento pues, térmico de las calderas, era lo más usual que se utilizaba el asbesto. ¿Sí? Entonces, está pues presente principalmente en la infraestructura instalada previo, digamos, al 2021 en Colombia. Eso es muchísimo, asbesto instalado.
que ya vamos a ver de qué se trata. El mayor, digamos, porcentaje, voy a devolver un poquito de la diapositiva. El mayor porcentaje de asbesto blanco, que también se puede llamar, es el crisótil, que es el 90% de este material en la industria, ¿no? El resto son los anfibios. Listo, acá. Miremos un poquito cómo ha sido el comportamiento, digamos, del uso de este material a nivel Colombia. Esto es previo al 2019. Eso se han hecho unos estudios bastante amplios. Esta información fue adaptada en un informe que hicieron especial para reunir toda esa información, que incluso se le pasó al Ministerio de Ambiente en su momento para la creación de las normas siguientes al 2021. Entonces, en esta vemos que el 45% del asbesto correspondía a las bandas de fricción. Obviamente hay un 22% sin especificar porque había muchas tipologías, digamos, de este material. El 20% en tejas o similares, 8% en otro tipo de elementos y el 2% en fibras, ¿sí? En láminas o fibras. Sin embargo, les quiero contar acá un poquito que las veces se encuentran muchas más formas, no solamente industrial, sino también de consumo. Entonces, se han encontrado fibras de asbesto en productos como polvos para la cara, o sea, maquillaje, talcos para bebés, ¿sí? Esos talquitos que les echamos a las colitas de los bebés, también se han encontrado fibras de asbesto, porque al ser materiales que requieren esta configuración tipo polvo, ¿sí? Han utilizado mucho materiales de silicatos que están cercanos a fibras de asbesto. Entonces, los han encontrado en múltiples productos que también pertenecen a la canasta familiar. Digamos que en este punto la recomendación que también nos dicen los expertos, es que si vamos a consumir elementos, digamos, de las grandes fábricas, como aquellos que traemos de la industria china, leamos muy bien las especificaciones. Y si en alguna de esas especificaciones dice amianto, pues abstenernos de realizar esa compra. Porque, digamos, la recomendación en este punto, porque realmente hasta ustedes ven, ahora todo pues lo traemos por Amazon, por Temu. A veces no nos damos cuenta de que las partes, por ejemplo, también duras de elementos, como puede ser un cuchillo, algo entre comillas inofensivo, que tú esperas que el mango sea de plástico, solo sea plástico, pero también puede contener fibrillas de asbesto. O sea, puede estar presente en una multiplicidad de productos. Eso es importante como mencioné. Miremos el asbesto como residuo peligroso. Entonces, hay una tipificación en la normatividad actual que nos dice que hay dos tipos de asbesto, uno que es friable y el otro es no friable. Entonces, miremos que el friable, em, ahí se me hubo un error en la PPT. El friable es de baja densidad. Quiere decir que cuando tú lo tocas, se pulveriza con la presión de los dedos. O sea, no tienes que hacer mucha fuerza. ¿Sí? Entonces, ese friable es altamente peligroso. Y hay un no friable que es de alta densidad, ahora sí, que es un material que no se pulveriza. Entonces, esa es como la connotación que nos da la norma. Sin embargo, hay un poco más de fondo y de análisis y es importante, bueno, ¿por qué el asbesto es peligroso? En su forma natural no es peligroso para nosotros como usuarios, por decirlo así. Es peligroso cuando vamos a hacer el proceso de desmonte. Ahí de pronto me estoy adelantando un poco, pero ya en la actualidad debemos estar haciendo proceso de desmonte. Ahí es peligroso. Entonces, en realidad, la peligrosidad del asbesto radica es en la inhalación de fibras microscópicas que se alojan pues, en nuestros pulmones a la hora de hacer la maniobra de desmonte, por ejemplo, o de manipulación. Eso es súper importante que lo tengamos ahí. Aquí les dejé alguna normatividad que nos puede servir para profundizar. En Colombia realmente, ahorita lo vamos a ver, está un poco más adelante,
Realmente el proceso con el asbesto a nivel normativo inicia como en 1930, pero más como a nivel ocupacional y se veía como un caso aislado ocupacional. Bueno, en cuanto a efectos en la salud, permítanme. En cuanto a efectos en la salud, pues importantísimo. Eh, lo que les decía, estas fibras microscópicas se alojan en nuestros pulmones, específicamente en los alvéolos. Entonces vemos unas afectaciones, unos efectos en la salud que son ampliamente conocidos. El asbesto es cancerígeno, ¿no? Y puede generar, aquí vamos a mano derecha, afecciones pulmonares como la asbestosis, las placas pleurales, la inflamación y cáncer de ovario, laringe o pulmón. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que el asbesto también se ha identificado en otras partes del cuerpo, se ha identificado en placenta, se ha identificado asbesto en algunos, digamos, aspectos en los niños recién nacidos. Eso quiere decir que ha trascendido diferentes capas subcutáneas y ha llegado a afectar a fetos e incluso a niños. Entonces, ahí ya estamos hablando de un problema masivo. Entonces, es una fibra que no se degrada biológicamente, por eso es que se queda allí y genera una inflamación crónica. El mayor problema es la inflamación. No permite que la persona respire. Y pues para, de pronto, no sé si acá algunos hayan asistido el año pasado, 2025, a un congreso que hubo de asbesto, nos hicieron un ejercicio muy interesante y es, por favor, mantenga la respiración, ¿sí? Mantén la respiración lo que más puedas y ese sentimiento, esa sensación más bien que tienes cuando ya vas a volver a respirar, que haces como que te falta el aire, eso es lo que sufre una persona. Ese es el sentido de una persona que está sufriendo la enfermedad, sea asbestosis, sea eh, cáncer en general de pulmones. Entonces, esa inflamación es lo que presenta como el mayor inconveniente cuando se evidencia la enfermedad, que es muchísimos años después. Em, También se pueden inducir mutaciones celulares, ¿no? A raíz de la partícula ubicada en una parte funcional o en un órgano diana de la persona. Se considera cancerígeno grupo 1 por la Organización Mundial de la Salud y por IARC, también para que lo tengamos en cuenta. Mm, Hablemos también un poquito del mesotelioma pleural o placas pleurales, que es un cáncer agresivo que tiene una latencia de 20 a 40 años. ¿Qué significa esto? Que cuando usted estuvo expuesto, no inmediatamente se va a enfermar. Usted se enferma 20 años después. ¿Sí? Entonces es algo que se queda en tu organismo, se bioacumula y luego es que sientes los efectos, que básicamente se resumen en engrosamientos de diferentes partes de los pulmones. Y eso, digamos, así es como mencionan las diferentes asbestosis. Es una inflamación interna, placas pleurales, es inflamación externa, pero lo que evitan básicamente es la movilidad de los pulmones y te impiden una respiración normal. Eso por esta parte. Importante recordarles para las personas acá que están muy relacionadas con el tema de residuos de asbesto, la corriente H36 es la corriente aplicada a este residuo o la A2050, ¿sí? Para efectos también de nombrar al residuo o etiquetarlo, ¿no? Pueden venir en multiplicidad de formas, que les digo, la más común es la teja, pero nosotros acá en celda de seguridad la recibimos en forma de no solamente de tejas, sino también vienen canales, han venido tanques, han venido incluso tuberías de las grandes de asbesto, de que son muy antiguas, de desmontes actuales que están desarrollando acá en Colombia, ¿sí?
que se han utilizado en aislante térmico, como textiles también, ¿sí? O cordones de asbesto. Entonces, eso en cuanto a las corrientes. No peligroso, entonces está completo, es un asbesto muy estable, que ustedes pues ya más adelante van a ver, pues cuando es en cuanto a la disposición final, los ubicamos bien estivados, ya vamos a ver un poquito esa parte, pero importante siempre, siempre tapados. ¿Ven? Eso es. Entonces me pasamos acá a la siguiente. Quiero que miremos un poquito el tema de la normatividad en Colombia, que ha sido bastante crítico para los conocedores. Ha sido toda una lucha que en un inicio no se ve evidenciada esa lucha porque tímidamente, por allá en 1930, que se los coloqué acá para recordar un poco como este hito que fue importante en Colombia, se inicia toda esta masificación del asbesto y pues se inicia la alza en el uso de los materiales de construcción y ahí ingresa fácilmente el asbesto como un material económico con alta resistencia y todas esas propiedades que les he mencionado, pero tímidamente la normatividad lo asocia de manera ocupacional. O sea, no le ve mayor problema y su dinámica es tener un cuidado, mm, como en esa época, como un uso respiratorio, o sea, perdón, una protección respiratoria, pero algo muy, muy sencillo, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante viene un convenio, el convenio 162, en el 86, de igual manera, solo se dedica a la parte ocupacional. Aún no lo estamos viendo como un tema de salud pública. Entonces, no son intentos como de regulación real, sino hasta el hito número 4 que traje acá a colación, que fue una investigación periodística que de pronto muchos conocen, lo desarrolla una pareja, porque la persona que está involucrada en esa investigación tiene cáncer, ¿sí? Entonces, esa investigación dura varios años, donde hacen todo un muestreo de las personas que han estado relacionadas con Eternit Colombia. Entonces, Eternit Colombia llega al país, instala toda su industria, las personas empiezan a trabajar allí. Cuando se pensionan, empiezan a presentar años después dificultades respiratorias, el pueblo empieza a presentar dificultades respiratorias y cuando hacen este muestreo, pues se dan cuenta que no solo es una persona, sino son muchas personas relacionadas que presentan los mismos síntomas. Y lastimosamente, una de las investigadoras principales, pues también presenta eso porque vivió 17 años en Cibaté. Una vez se desarrolla la investigación con la ayuda de entidades educativas en el país, pues se evidencia como el hecho de que realmente estaba directamente relacionada con la actividad del municipio, ¿sí? En el municipio de Cibaté y con la actividad de Eternit. Entonces, allí es cuando empiezan como a surgir las alarmas y se empiezan a gestar estos primeros proyectos de ley por allá en el 2007 para la prohibición total, ¿sí? Ese es como los primeros hitos a nivel normativo. Hay una serie de obstáculos que fueron la presión industrial, la falta de consenso técnico en su momento, no permitía pues que se diera este proceso. Y finalmente, en el 2019, se gesta la ley Ana Cecilia Niño, que fue una de las principales personas afectadas, diría yo, porque pues ella muere en el proceso. El 11 de julio se gesta la ley Ana Cecilia Niño y entra como tal la prohibición efectiva en el 1 de enero del 2021, en pleno COVID. ¿Sí? Su contenido principal es la prohibición de la explotación, la producción, la comercialización, la importación y exportación para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, bueno, y el enfoque también, la protección a la salud pública. Ya lo ven como un evento de salud pública, porque ya cuando nosotros retomamos, todos tenemos asbesto en nuestra casa. Si nuestra casa es viejita, todos tenemos asbesto. Em, y la gestión ambiental del material instalado. Es como, ¿qué se quedó atrás? Que
Bueno, en su momento, que ya salió una política de sustitución del asbesto instalado, que ahí es donde entran todos los gestores, todas las empresas que están involucradas con la disposición final del asbesto. Y ahí entra una pregunta, no sé si han hecho esa pregunta, y es muy importante, y es qué se hace con el asbesto, digamos, cuando ya lo has desinstalado. Pues solo tiene una opción, y es disposición final. Surgen otras preguntas, y es, bueno, ¿cómo obviamente llevo el asbesto? Ya lo vamos a ver. O cómo lo manejamos acá en Celda de Seguridad. Nosotros recibimos asbesto, nuestra licencia está autorizada para recibir asbesto. Entonces tenemos, bueno, acá digamos que ya para redondear la idea de la normatividad, terminamos con la política y con el Programa Nacional de Eliminación de Enfermedades, el PNEERA, que llaman. ¿Listo? Entonces, la norma no elimina el riesgo existente porque el riesgo está ahí, solo detiene la incorporación futura del asbesto. Pero el problema está ahí latente, se debe desmontar y ahí tenemos, digamos, el reto con el residuo, ¿no? Acá les traje un poco el alcance de la política. Vamos que no es el plus de la presentación, pero importante como saber dónde estamos, el ejercicio que se hizo, ¿no? La implementación la identificación, perdón, del problema, el diagnóstico, todo el análisis de la situación normativa en el momento, que era lo que les decía, no había como un soporte robusto sobre información legislativa. Adecuación de la gestión ambiental de los residuos durante el proceso de sustitución, lo que llamamos nosotros en ingeniería, digamos, SBC, de los procesos de sustitución y los lineamientos de la normativa para esa sustitución de asbesto. Ahora sí, digamos que un poco las medidas de prevención. Bueno, entonces, lo primero, acá les muestro el folleto, y es el ejercicio que nosotros también hacemos en Centro de Seguridad. Lo primero, medida respiratoria, ¿no? Protección respiratoria, no cualquier protección respiratoria. Debe ser mínimo un P100. Gafas para proteger vías mucosas, gafas y careta, ¿no? Nariz y ojos. Guantes, Tyvek no puede faltar, y las botas. ¿Qué pasa? Si tú vas a hacer un ejercicio o tu personal va a hacer un ejercicio de desmonte o de manipulación de asbesto, no solo tener estas medidas te salvaguarda. Entonces, cuando tú te quitas el traje, la careta, todo eso, tienes que tener un orden específico. Entonces, si tienes un Tyvek, lo sacas de adentro hacia afuera, armas un rollito, de adentro hacia afuera. De últimas la careta, ¿sí? Los guantes lo mismo, de adentro hacia afuera, siempre en forma envolvente para encapsular el asbesto que haya quedado impregnado en tu ropa de trabajo. Eso es súper importante. En cuanto a las medidas técnicas, ¿no? Tenemos, obviamente, ya sabemos que el riesgo del asbesto está asociado es a la fibra, ¿sí? Entonces debemos empacarlo. Bueno, aquí dice bolsas. Nosotros realmente solicitamos a los clientes que se empaquen vinipel, ¿sí? Que lo encapsulen básicamente en vinipel. Importante la rotulación, súper importante. Hay cosas que están bien empacadas que no parecen asbesto, parecen otra cosa. Entonces, esta es como la rotulación en el embalaje que nosotros solicitamos y es la típica, la básica. Entonces, clase 9, fibropolvo, ¿sí? Peligro obviamente para la salud. Es una mercancía peligrosa. Y vemos acá los órganos de Ana, ¿no? Peligro para la salud. El que debe ir. Acopio de almacenamiento. Tienes tu industria o tienes tu cliente. No dejes a tu cliente desamparado o al área desamparada. Siempre dile, aíslalo, colócalo en un sitio seguro, pero no en un sitio donde la gente sale y se tomó el tinto y se sentó encima de la teja, sino realmente embalado, con una cinta de peligro y pues obviamente explicando que es un material peligroso, porque ya lo tienes desmontado y de pronto está a un lado en un almacenamiento. ¿Listo? Protección general contra la humedad y las goteras. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes en la industria, lo tienes en la bodega, pues se te moja. Obviamente se va a volver más susceptible a que se pulverice. ¿Listo? Bueno, bajo condiciones de aislamiento, señalización del lugar, que les comento.
y suministro de agua en caso de ser necesario para reempacar los residuos. Entonces, si, por ejemplo, se te rompió la teja, siempre humedécela antes de manipular el residuo. No la cojas así, porque ahí en esa fibrilla que tú no vas a ver, porque en definitiva no se ve, y tú estás respirando normalmente, pues ahí se te fue la fibra, y esa fibrilla puede tener impacto por allá en 20 años. Pero es un tema más de previsión futura, ¿no? Listo. En el transporte, entonces ya de pronto muchos lo conozcan, pero aplicación de la 1609, que es la norma que tenemos de transporte, y es la que utilizamos para el ejercicio, digamos que de mercancías peligrosas, debido a que no hay una norma específica para residuos peligrosos. Obviamente debes tener la documentación de tu residuo que garantice pues la custodia y pues, la correcta ejecución del ejercicio. Desde el sitio pues que lo recogiste hasta el sitio de la disposición final. No solamente la documentación, sino que tú ya sabes que debes tenerlo embalado, debe estar estibado, debe estar bien, bien empacado, ¿sí? Entonces garantizar esa preservación. Mm, garantizar que obviamente la fibrilla esté casi que encapsulada ahí adentro, ¿sí? Que no sea un riesgo para el conductor, para el policía que abrió y revisó, para la planta donde llegó, porque a veces no dimensionamos en el ejercicio de un desmonte. Tú dices, yo me quiero deshacer de este residuo, pero no piensas de pronto en el ejercicio posterior. ¿Quién me lo va a recibir y en qué condiciones? Y ahí estamos nosotros, al otro lado de la cadena. Cuando ya sale el residuo y llega acá a planta, pues tenemos esos inconvenientes. Llegan tejas sin empacar, oye, pues nos toca tomar medidas, obviamente, muy distintas. Llegan sin estibar, toca hacer jales de teja. Una teja pesa entre 60 y 90 kilos, dependiendo la teja, dependiendo lo viejita que sea. Entonces, esperen que no me pasa aquí. Listo. En cuanto a la disposición final, mm, importante el aislamiento para pues, evitar la liberación de fibras al aire. Nosotros pues nos encontramos en la esquera, en nuestras celdas es donde se hace el proceso de descarga. Importante, la incineración no es factible, en algunos casos ya lo hemos evidenciado, ¿sí? De otras, de pronto, empresas o clientes, no es factible. No, no hagamos incineración porque recordemos que la fibra como tal tiene esta resistencia térmica. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada si la enviamos a incineración. Entonces es súper importante que lo tengan ahí en cuenta. Pues acá definir una área separada. Esto puede ocurrir en la vida real y probablemente suceda, pero también se deben realizar unas actividades de cobertura, ¿no? Acá internamente, ya cuando el cliente nos entrega el recibo. Obviamente, no, pues en nuestro caso no se deben romper los empaques. Por sí, es una actividad que debemos hacer bajo cobertura, porque sí se debe hacer un proceso de compactación. Entonces lo que hacemos es utilizar cobertura en la red y hacemos procesos de compactación, porque pues igual se van a generar espacios en la sed. Entonces allí es como hacemos el ejercicio. Entonces, como dentro de estas medidas de prevención general, recordar importante, digamos, para tenerlo en cuenta, la eliminación, que es una sustitución progresiva, el control de ingeniería, encapsulamiento, también humectación, pero la humectación cuando ya la tengas en un destino final como acá en la disposición de celda de seguridad, EPPs, que ya les mencioné, mínimo un P100, ¿sí? No cortar ni fracturar el material, no manipular en seco. Bueno, en seco, acá en celda, ustedes digamos que si lo tienen en almacenamiento, se puede manipular en seco, pero totalmente tapado. Humectar, obviamente nosotros antes de intervenir la zona, eso aplica para celda, y nosotros aplica para celda, disposición controlada. ¿Listo? Es como el tema del día de hoy. Importante, mm, no sé si tienen preguntas. Darly, hay una manito levantada hace un ratico. Ah, no Está los Juan veo, David, espérenme un segundo. sí, Espérenme un Juan David segundo. Vázquez. Si de pronto continúas con la inquietud, puedes habilitar tu micrófono. Dale, dale.
¿Estás allí, Juan David? Si alguien tiene preguntas, puede levantar la manito para que le habilitemos el micrófono, por favor. Ya, Juan David, sí, Juan David Vázquez, Umaña. Sí, bueno, por el chat Erika Campo dice, o sea que todas las casas de interés social vienen con esto porque es Eternit. Bueno, esa es una excelente pregunta. No necesariamente cuando decimos Eternit también es una marca, ¿sí? Entonces, si es una casa de interés social que está previa a 2021, muy seguramente utilizaron tejas de asbesto. Previo a 2021. Importante investigar, digamos, cuál es la fecha de la infraestructura realizada. Sí, pues nosotros decimos Eternit, que lastimosamente es la marca asociada al ejercicio del asbesto en Colombia. Era una de las industrias más grandes que teníamos de asbesto. Pero pues realmente Eternit cambió sus condiciones de construcción de tejas. Entonces, ellos lo cambiaron por fibrocemento, pero ese fibro es otra cosa, no es asbesto actualmente porque está prohibido. Y ellos obviamente tuvieron que recalcular su industria, ¿no? Para poder seguir vigentes. Bueno, yo no veo preguntitas en el chat ni manitos levantadas. Les recuerdo a todos, por favor, registrar la asistencia en el link que les dejé en el chat y si tienen alguna pregunta, también les publiqué un link para que puedan formularlas. Posteriormente, los correos electrónicos que envíen en el registro de asistencia y en el formulario les enviaremos la respuesta. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles una información muy importante. A partir del próximo mes vamos a hacer el lanzamiento de un aplicativo en el cual ustedes podrán realizar autogestión a sus procesos. Entonces, les voy a compartir una información que será ampliada mediante un webinar la próxima semana. Les llegará la invitación a ese webinar para que puedan estar enterados de en qué consiste el aplicativo. Por favor, registren la asistencia. Tenemos varias personas conectadas y todavía no están todas registradas. Entonces, le vamos a dejar unas pisticas con respecto al aplicativo. Su nombre es Clipo. A través de este aplicativo van a poder centralizar y optimizar la gestión operativa, tener más visibilidad y control de nuestro servicio, van a recibir notificaciones en tiempo real a sus correos electrónicos y vamos a obtener una experiencia con enfoque sostenible. Este es el webinar del cual les estoy hablando. Les va a llegar la invitación para la próxima semana. Entonces, Clipo es un modelo integrado que fortalece la gestión de sus residuos hacia una visión sostenible basada en experiencia. Ustedes van a tener aquí diferentes ventajas de nuestros procesos realizando sus consultas a través de un modelo de autogestión. Quiere decir esto que van a poder tener una trazabilidad del servicio, van a poder descargar sus reportes de recolecciones, van a poder descargar sus manifiestos de recolección y obtener una información en tiempo real cuando le realicen sus citas a través de unas notificaciones por correo electrónico. Entonces, es muy, muy interesante para que estén muy pendientes de la invitación al webinar y puedan aprender a autogestionar todo lo que requieren. Si no tenemos más preguntas, yo les agradezco mucho la asistencia al webinar del día de hoy. Esperamos pues que haya sido muy provechoso para la gestión del residuo que tratamos en esta ocasión, que es el asbesto, y los invitamos a seguir participando en nuestros próximos webinars. Les deseo a todos un feliz día y muchas gracias a Arly por su presentación. A ti, Martica, a todos. Buen día para todos.